Hoy vas a descubrir una nueva e increíble manera de eliminar la caspa utilizando vinagre de manzana. Vas a alucinar sinceramente porque la mayoría de la gente que lo utiliza habla maravillas. Es natural, es fácil, es barato y es efectivo, y además lo puedes encontrar cómodamente en tu supermercado habitual. Te vamos a explicar paso a paso cómo prepararlo y cómo aplicarlo, si es mejor utilizar un atomizador o es mejor directamente la botella, si se aplica con el pelo seco o mojado, antes o después del champú y muchísimo más. Pero también haremos un análisis científico crítico. ¿Es un mito o realmente funciona? Así que si quieres saberlo todo sobre el vinagre de manzana para el tratamiento de la caspa y sobre todo cómo utilizarlo correctamente, muy atento y muy atenta porque ¡comenzamos! No hace falta que te expliquemos lo que es la caspa, porque todos sabemos lo incómodo que resulta tener esa descamación continua tanto en el cuero cabelludo como en los hombros. En un vídeo anterior ya analizamos diferentes productos para tratar la caspa, tanto naturales como farmacológicos, pero muchos espectadores nos habéis pedido más información concreta sobre el vinagre de manzana, así que vamos a verlo con más detalle. El vinagre de manzana se obtiene mediante una doble fermentación. Vamos a verlo muy rápido, pero es que es importante que entiendas el proceso para entender después cómo hay que aplicarlo bien. El primer paso para obtener el vinagre de manzana es triturar las manzanas para extraer su jugo, que es rico en azúcares. Las levaduras consumen estos azúcares y los transforman en alcohol, dando lugar a la sidra de manzana. Una vez tenemos la sidra, que por cierto está riquísima, pasamos a la segunda etapa, llamada fermentación acética. Y en esta segunda etapa, unas bacterias específicas llamadas acetobacter consumen el alcohol de la sidra y lo convierten en ácido acético. Quédate con este nombre, el de ácido acético, porque es justamente el que le da al vinagre las propiedades que veremos a continuación. Este ácido acético del vinagre va a tener dos efectos muy importantes sobre la piel, incluyendo por supuesto la de la piel del cuero cabelludo. Por una parte hace más ácido el microambiente cutáneo y por la otra posee actividad antimicrobiana. De hecho, se ha visto in vitro que el ácido acético puede inhibir el crecimiento de la malassezia, que es la levadura más implicada en la producción de la caspa y de la seborrea. Esto es súper importante porque, como vimos en el vídeo anterior, la caspa se asocia con un desequilibrio de tres situaciones. Por un lado, la proliferación de malassezia, en segundo lugar, por una alteración en la producción del sebo y en tercero, por la susceptibilidad individual de cada persona. Y las alteraciones en este equilibrio pueden producir un microambiente proinflamatorio que va a desembocar en la aparición de la caspa. Por este motivo, si conseguimos reducir la carga de malassezia, modular la inflamación y normalizar el microambiente, podremos tratar la caspa de una manera más eficaz. Entonces, ¿qué aporta todo esto el vinagre de manzana, David? Pues el vinagre de manzana, Laura, tiene tres mecanismos fundamentales para actuar sobre la caspa. El primero de ellos es que acidifica el entorno. En segundo lugar, los vinagres en general tienen actividad antimicrobiana y antifúngica de amplio espectro, lo que ayudaría a eliminar gérmenes descontrolados en el cuero cabelludo. Y por último, es conocido el efecto aclarante cosmético del ácido acético, que puede ayudar a retirar los restos de productos y a cerrar la cutícula del tallo piloso, como ya vimos en el vídeo sobre cómo eliminar los piojos. Por eso se ha utilizado el vinagre de manzana para tratar la caspa desde hace milenios. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto, Laura? Pues como nos pasa casi siempre con los productos naturales y baratos, no hay ningún ensayo clínico de calidad que haya demostrado que el vinagre de manzana mejore los síntomas de la caspa. Sí que hay algunas series de casos y algunos ensayos clínicos con otros vinagres distintos al de manzana, pero eso es todo lo que tenemos. Por lo tanto, tenemos que ser prudentes con su uso, ya que la relación riesgo-beneficio para la caspa no está tan clara. Los vinagres pueden producir irritación o incluso quemaduras en el cuero cabelludo, así que hay que utilizarlos con mucho cuidadito. Además, existe la preocupación de si puede afectar al cabello teñido. Dada su acidez, es posible que un uso muy frecuente pueda alterar o desvanecer el color con el tiempo. Se debe tener especial precaución en cabellos tratados químicamente. Pero si aún así quieres probar con este remedio casero para la caspa, vamos a ver cuál sería la mejor forma de preparación y de aplicación. Eso sí, antes de nada, un pequeño descargo de responsabilidad que siempre tenemos que hacer. Cuando vayas al supermercado hay varios tipos de vinagre de manzana y tendrás dudas sobre cuál comprar.
Tradicionalmente se recomienda utilizar un vinagre de manzana que sea orgánico y sin filtrar, que contenga la madre. La madre es esa sustancia turbia que se ve en el fondo de la botella y está compuesta por bacterias y enzimas. Y aunque no tenemos pruebas de que sea más efectivo para la caspa, es la forma menos procesada del producto. Para preparar y utilizar el vinagre de manzana como remedio casero para la caspa, lo más importante es realizar una dilución con agua para bajarle la concentración y evitar así las complicaciones. La forma más utilizada suele ser una mezcla sencilla. En un recipiente limpio se mezcla una parte de vinagre de manzana con 3 o 4 partes de agua. Por ejemplo, 50 ml de vinagre con 150 o 200 ml de agua. Esta proporción permite mantener cierta acidez sin que el olor sea excesivo ni el tacto demasiado fuerte. Vamos a ver cómo se tiene que aplicar, pero antes un consejo de seguridad, ya que la prueba del parche te puede ahorrar muchos disgustos. Así es, Laura. Antes de aplicar la mezcla por toda la cabeza, se recomienda aplicar una pequeña cantidad con la dilución que hayas preparado en una pequeña zona del cuero cabelludo y esperar 24 horas. Si en 24 horas aparece enrojecimiento, picor o cualquier molestia, no hay que seguir adelante con la aplicación completa. Significa que la piel es demasiado sensible o que la dilución es demasiado fuerte. En ese caso es mejor evitar este remedio o, como mínimo, probar con una dilución mucho mayor. Es decir, por ejemplo, podemos poner una parte de vinagre por 10 partes de agua. Si no se han tenido problemas, la aplicación suele hacerse después del lavado. Se lava el pelo con el champú habitual y después de aclararlo bien con agua, se vierte lentamente la mezcla de vinagre y agua sobre el cuero cabelludo, procurando que se distribuya de forma uniforme. Para aplicarlo se puede hacer de dos maneras. Se puede verter la mezcla con la botella lentamente, directamente sobre las raíces, o se puede usar una botella con un atomizador, es decir, con un spray. El atomizador va a permitir una distribución más uniforme y controlada, llegando mejor a todo el cuero cabelludo sin desperdiciar tanto producto. Se hace un suave masaje con las yemas de los dedos durante 1 o 2 minutos para facilitar el contacto con la piel y finalmente se aclara de nuevo con abundante agua templada para eliminar el exceso. Uno de los problemas de este remedio es el olor. La gente tiene miedo de ir oliendo a ensalada todo el día, pero no te preocupes, al aclarar con mucha agua y sobre todo una vez que el cabello se haya secado, el olor a vinagre va a desaparecer casi por completo. Casi. La verdad es que resulta francamente sencillo. Algunas personas prefieren dejar una ligera capa de la mezcla sobre el cabello para mantener el efecto acidificante, aunque esto no lo recomendamos al principio porque hay más riesgo de que te irrite. Y Laura, ¿con qué frecuencia hay que aplicarlo? Pues tradicionalmente este tipo de enjuague se emplea entre 1 y 2 veces por semana. La constancia es la clave para poder valorar los resultados, ya que los efectos suelen ser graduales. ¿Y puede combinarse con otras preparaciones caseras como infusiones de romero o de lavanda? Absolutamente sí. Para ello, haremos primero la infusión dejando reposar las hierbas en agua caliente unos 15 minutos, dejaremos que enfríe y después se mezcla con el vinagre en la misma proporción, 1:3 o 1:4. Estas variantes se pueden utilizar principalmente por su aroma y sus propiedades calmantes añadidas. Por lo tanto, como has visto, el vinagre de manzana tiene un uso tradicional para la caspa que no hay que menospreciar. No tenemos evidencia científica sobre su utilidad, aunque sí que existe plausibilidad biológica sobre sus mecanismos de acción. Si decides utilizarlo para tratar la caspa, te sugerimos que lo hagas con precaución. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.